Bueno, jóvenes, reciban todos unos buenos días para el momento en que cada uno de ustedes pueda verificar el presente. Estamos en el día de hoy, pues yo en la noche que tengo la oportunidad de proceder a aplicar esta nueva metodología, de llevar a cabo clases de manera o de forma virtual. Es un nuevo reto, es una nueva oportunidad de aprendizaje, un nuevo momento en el que tenemos todos que aprender a desarrollarnos y pues bueno, vamos a tratar de hacerlo de esta manera. ¿Qué quiero hacer? Mi intención, primero que todo, es tratar de hacer unas microclases que duren alrededor de 30 minutos en las que pueda exponer el tema y dejarlas colgadas dentro del aplicativo con el propósito que ustedes puedan acceder a ellas, para luego abrir espacios de discusión en los horarios de las clases. Quiere decir que los horarios de las clases sean sobre todo espacios de discusión, que la clase esté de esta manera y luego procedamos dentro de la jornada en la que nos citemos a llevar a cabo los debates. Puede ser de manera virtual o puede ser realizando foros de discusión. Se los plantearé a ustedes a ver de qué manera les parece mejor. Y se los planteo de esa manera porque lo que me puede parecer a mí preocupante de todo este procedimiento es el tema del Internet, que este tipo de aplicaciones tienden a congestionarse y dependiendo de la red pueden unos escuchar la clase de una mejor manera que otros. Entonces quiero hacer esta propuesta, plantearlo de esta manera y a partir de ahí comenzar a desarrollar el trabajo. Entonces, comencemos primero que todo para hacer un recuento de lo que hemos venido trabajando y a partir de ahí o tomando eso como punto de partida, comencemos a realizar los ejercicios. Bueno, acá tengo una diapositiva sobre el carácter argumentable del derecho. Desde el principio lo que quiero tratar de hacer es un recuento del punto donde vamos. Recuerden que en la última clase hablamos sobre la sentencia judicial. Ese es el tema que estamos trabajando o sobre el cual nos estamos desarrollando. Cuando hablamos de sentencia judicial, lo hicimos a partir de todo un recorrido que se hizo durante todo el primer corte en trabajar todos los aspectos relacionados con la estructura de los argumentos y llegamos al punto de sentencia judicial. Hice un breve recuento, una breve reseña de los aspectos relevantes de la sentencia y les expliqué en ese momento sobre todo temas que se relacionan con la estructura de la misma. Vamos a ver si logro ubicarla en esta parte para recordarles, pues aquí está, decisión judicial, hablamos de la estructura y hablamos de las fases en las que se da la misma, identificación de la providencia, antecedentes, consideraciones, conclusión resolutiva, las premisas que lo conforman y los tipos de justificaciones. En esa última clase les expliqué que la decisión judicial no es lineal, sino que necesariamente debe resolver aspectos diferentes o divergentes, teniendo en cuenta que existen distintos niveles, un nivel procesal, hablamos de un nivel jurídico propiamente dicho, y hablamos de un nivel probatorio. Y lo hicimos tomando como ejemplo un caso que les coloqué en clase sobre una reclamación que hacía un concejal mediante un proceso ejecutivo para el pago de honorarios profesionales. Les mostraba cómo el juez cuando resuelve no tiene únicamente un problema que es de la parte jurídica, sino que parte por establecer si es competente para conocer el proceso y luego resuelve el problema jurídico como tal y establece si probatoriamente se encuentra definido o no el problema. Lo hicimos, además hicimos una referencia a que dentro de las sentencias hay una cadena de argumentación. Hablamos de unos argumentos centrales, unas premisas y unas premisas adicionales que apoyan la premisa central que se desarrolla dentro de la fase considerativa de la providencia. Bueno, en este punto, porque vamos a ahondar más, quiero poner o hacer un énfasis especial. Y lo vamos a hacer retomando o devolviéndonos a las primeras clases cuando hablamos de los problemas en los que se encuentran y el tema de las preconcepciones. Yo sé que ustedes se deben acordar más o menos de estas imágenes en las que
les colocaba si debe colocarse o no la multa. Habíamos hecho un recorrido sobre el significado de este tipo de imágenes o símbolos y luego les había planteado si era posible o no que se interpusiera en ese caso la multa o no. Y todo esto lo hacía como con el propósito de que se dieran cuenta que en el derecho todo tiene un sentido crítico. El derecho no tiene una resolución de problemáticas que van de manera plana, sino que por el contrario entramos a resolver problemas que no nos dan una respuesta omnímoda, sino varios tipos de respuestas. Ustedes en este caso plantearon respuestas diferentes, cada quien se les planteó una posición diferente. Por eso también les mostré estas imágenes, recuerden que yo sé que la tienen muy presente cuando hablábamos del cáliz y de pronto ustedes se ríen y dicen, sí, pero profesor, ¿por qué el cáliz? No, es importante porque es una manera de mostrarle a ustedes que cada quien ve las situaciones de una manera diferente, que cada quien resuelve de acuerdo a cómo interpreta el problema y a partir de ahí que se van entregando las respuestas sobre las situaciones que se dan. Esto es información, esto es información, esto es un problema y lo que se hace es entregar respuestas para presentar o para resolver los problemas. Y lo que hemos hecho durante todo este semestre es tratar de mostrar la mejor manera de cómo resolver esos problemas. Entonces, esto es el punto en el que quiero que ustedes tengan énfasis y procedamos a recordar todo lo que hemos venido hablando para llegar hasta acá. Pues bien, hay un tema en el que quiero centrarme, previamente a esto, quiero recordarles sobre el carácter argumentable del derecho. Sí, la imagen que vimos previamente, los problemas, cómo se resuelve. Hay que multarlo, recuerden, hay que multarlo, no hay que multarlo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan el otro grupo? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué ven aquí? Veo esto, veo lo otro. El carácter argumentable del derecho que trabajamos en las primeras clases tiene como ese propósito de mostrar algo en lo que yo les insistí mucho. El derecho no es una ciencia cierta, no lo es. No existen respuestas unívocas o respuestas omnímodas o unas únicas respuestas correctas. En derecho lo que se evalúa es la fuerza de los argumentos. Para determinar qué es mejor o peor, se hacen análisis frente a un buen o un mal argumento. En el derecho no existe algo así como un método para definir qué es lo mejor. Hablamos de otros términos, hablamos por ejemplo de la intersubjetividad de las conclusiones para hacer referencia a la aceptabilidad de los argumentos y decir, no es que este argumento sea mejor o sea peor, es que es un argumento aceptable en mayor medida y por lo tanto tiene mayor posibilidad de ser aceptado por quien tiene la obligación de evaluarlo. Entonces tengamos presente, acá no hay como en una carrera de obstáculos o una carrera de velocidad, un cronómetro que diga el que llegue primero gana, o como en el fútbol, el que haga más goles gana. No, hay que argumentar. ¿Qué se argumenta? Nuestras justificaciones. Nuevamente desde el principio, debe o no imponerse multa. Entonces, acá es que quiero que volvamos a poner la atención, estar presentes en esta imagen. ¿Qué hacemos? Argumentamos. ¿Para qué? Para sostener posiciones. Y lo hacemos frente a problemas. Yo no puedo argumentar frente a verdades absolutas, lo hago frente a problemas y es lo que pasa en el derecho. Y el propósito mío es enseñarlos a argumentar frente a problemas, porque el derecho tiene un carácter argumentable debido a que tenemos que resolver siempre problemas. Entonces, comenzamos a hablar de qué es un buen argumento. Y cuando comenzamos a hablar de lo que es un buen argumento, planteamos que un buen argumento debe tener dos elementos esenciales, estructura y fuerza o capacidad de convicción. Un buen argumento, ojo, debe tener dos elementos esenciales, estructura o fuerza o capacidad de convicción. Estructura, trabaja con la lógica y hablamos de justificación interna. Si P entonces Q, P entonces Q. Y en eso nos esforzamos mucho en trabajar. Pero la razón de ser es porque si tenemos un argumento con aceptabilidad, pero sin estructura, tenemos un mal argumento. Por lo tanto, tenemos que, para argumentar, tener un argumento con estructura. Y hablamos de cada uno de los modos.
yo creo que debe existir claridad sobre el tema porque les he insistido mucho sobre ese tipo de conocimiento. La capacidad de convicción, la aceptabilidad o intersubjetividad, todavía no hemos entrado en esa parte. Hemos trabajado específicamente estructura. En materia de justificación interna, todas las lecturas de Alexis, ¿cierto? Y en decisión judicial, recuerden nuevamente, volvamos a lo que habíamos presentado, por donde vamos, estamos haciendo un retroceso necesario, tomando un impulso frente a lo que hemos venido trabajando para volver a ponernos a tono. Entonces, frente a decisión judicial, ¿qué hablamos? Estructura de la decisión judicial. Y cuando hablamos de estructura de la decisión judicial, les recordé nuevamente que la estructura de un argumento es la misma estructura de la decisión judicial. Por eso el mapa que hablaba de cadenas argumentativas, que es este mapa que les voy a poner por acá en un momento y la ubico dentro de las diapositivas. Acá está. Digamos que la parte considerativa corresponde a toda esta parte que son los argumentos centrales y hay una serie de premisas adicionales que los van rodeando. Esto lo voy a explicar más adelante a fondo, pero la decisión tiene una estructura en la que existen premisas y conclusión. Premisa mayor, premisa menor y conclusión. Se aplica todo lo que hemos venido trabajando en materia de argumentos. Bueno, retomando lo que le venía hablando yo. Justificación interna, ¿cómo estructuramos un argumento? Pregunta, ¿qué es un argumento? Yo creo que lo he insistido todos, quiero que se lo respondan ustedes mismos durante este espacio que voy a dar y el que no dé para responderlo, se plantee de que si no sabemos que un argumento estamos mal, estamos retrasados. ¿Qué es un argumento? ¿Mm? ¿Qué es un argumento? Entonces cuando nos acordamos, es un conjunto de razones. No se nos puede olvidar eso. Es un conjunto de razones en las cuales unas razones apoyan a otra. Las razones que se utilizan para justificar o apoyar a otras se llaman premisas. Y la razón que se apoya se llama conclusión, que es la que queremos defender. Premisas, conclusión. Hablamos de premisas e hicimos muchos ejercicios sobre premisas para mostrar el si P entonces Q, creo que debe existir claridad sobre el tema, y señalamos que siempre debe existir con base en una fuente una regla de la cual utilicemos como fuente, que es la disposición normativa, la interpretamos, creamos una norma que tenga hipótesis, consecuencias, afirmamos el antecedente, que es la hipótesis, y se deriva la conclusión. Eso se hace en derecho, justificación interna, es lo que hemos venido trabajando hasta ahora, y quiero hacer énfasis que estamos en esta parte, en la parte de justificación interna. Bueno, todo este recorrido hasta acá, para volver nuevamente a un punto que fue objeto de evaluación en el primer parcial y sé que existen debilidades, por lo tanto voy a volver a repasar lo que son las fases del razonamiento. Jóvenes, es importante tener en cuenta y trabajar con este aspecto. Recuerden nuevamente los problemas. Resolvimos problemas. Debe sancionarse. Está prohibido pasear perros. Es permitido pasear osos. Está prohibido que el perro ingrese. Son problemas. El conocimiento no es lineal. El conocimiento entra de diferentes vórtices y tenemos que aprender a trabajar con toda la información para poder decir, debe entrar, no debe entrar. Para poder decir, deben sancionar, no deben sancionar. Para poder decir, debe impedirse el tránsito del oso, no debe impedirse el tránsito del oso. ¿Cómo lo hacemos? Justificamos. Pero antes de justificar, existen unas fases que son las fases del razonamiento y sobre las cuales quiero hacer un nuevo énfasis para reiterarles que este aspecto será también dentro de este periodo proceso de evaluación. Fase del razonamiento. Cuando hablamos del razonamiento, hablamos de operaciones mentales que se realizan en diferentes fases o momentos. Existen unos momentos que son inconscientes y otros que son conscientes. Así funciona cuando nosotros nos enfrentamos a problemas, razonamos. Un parcial,
un asunto como el que les acabé de plantear. Jóvenes, se lo dije, cuando ustedes comiencen consultorio jurídico, inclusive ahora, no les preguntan el cliente, ¿qué dice la ley 100 del 93? No, te traen un asunto. Doctor, porque se dirigen de esa manera a nosotros los abogados. Doctor, yo tengo una esposa, soy pensionado, quiero que se le dé la pensión de sobreviviente. ¿Cómo hago? Quiero adoptar un hijo. Así llegan los problemas a nosotros y así es que tenemos que resolverlos. Por lo tanto, tenemos que aprender a entender cómo funciona el razonamiento y sus fases porque es una herramienta esencial. Yo no me vengo acá a llenarlos a ustedes de información para que esta información les resulte algo tedioso de aprender. Es, y se los he insistido, presentarle herramientas con las que ustedes puedan trabajar. Bueno, las fases de razonamiento son o se dan en diferentes momentos. Momentos inconscientes y momentos conscientes. Todo tiene como propósito culminar con la argumentación. Y su función es la de resolver problemas. El primer momento inconsciente. Cerremos los ojos, pues si quieren, o de no, retrocedan el video nuevamente y volvamos a la imagen del problema que planteamos con el oso, o del problema que planteamos con la ambulancia, o del problema que planteamos con el perro. Ya ustedes tuvieron la oportunidad de resolverlo y se dan cuenta que lo primero que ingresa es información, o lo que se recibe es esta por parte de los sentidos, todo en desorden. ¿Puede el perro ingresar? ¿Puede el oso ingresar? No entramos a una respuesta de manera inmediata, enseguida, así. No, siempre hay unas partes en las cuales se divide el proceso hasta que decimos estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, que es la argumentación, la fase final. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se recibe la información de las fuentes de conocimiento. En este caso, la realidad, la observamos. Esta se manifiesta en un primer momento como intuiciones. Cuando recibimos la información, intuimos posibles respuestas. Y esto lo hacemos dentro de procesos que van muy de la mano con la experiencia, con los hábitos. Recuerden las imágenes que les colocaba yo, donde les decía que observan acá, experiencia, un cáliz. Sí, me sirve de ejemplo porque parece que fuera algo, una locura. No, sí, dice que es un cáliz porque lo observaste previamente. Entonces, el que nunca lo ha visto no puede decir que es un cáliz. Exacto, así funciona el razonamiento. Es una experiencia, toda esta parte previa de formación la que nos permite decirlo. Así entonces, cuando damos respuesta, lo primero que nos llega a la mente son conjeturas. Lo que hacemos aquí es vincular la experiencia con lo que vamos a resolver. Y sobre todo, o cuando tenemos asuntos previamente para resolver problemáticos, lo que hacemos es que tratamos de buscar respuestas anteriores a problemas parecidos y a partir de ellos presentar respuestas a los problemas que están asociados. Entonces, ante problemas, nuestra mente se pone en movimiento de manera espontánea y trata de explorar posibles soluciones para plantear probables soluciones, pero en distintas direcciones. Es decir, que yo puedo plantear soluciones que me digan sí porque esto, sí porque C, no porque A, no porque B. Miren, por ejemplo, una forma de razonar o algo que pasa dentro del proceso inconsciente. Fiebe, en la teoría de la tópica, que la vamos a trabajar, ya les anuncié ese texto y se lo van a encontrar. Él planteó un ejemplo. Un ejemplo que sucedía en la antigua Roma, en la que un esclavista entrega a una esclava en arrendamiento. Resulta que la esclava está embarazada y tiene un hijo. Y se presenta un problema en el que se disputa quién debe quedarse con el esclavo que nació. Hay un vacío en la legislación, por lo tanto, no hay una respuesta directa a la que pueda acudirse. Lo que establece este problema a resolver
o como se busca resolver es tratando de encontrar problemas ya resueltos. Entonces el esclavista dice, pero a mí me pasó una vez, yo le entregué una vaca a Pedro y la vaca estaba preñada, el ternero era mío. Como el esclavo y la vaca son cosas en ese momento, entonces la respuesta que se aplica a este caso debe aplicarse al mismo, porque son temas similares ante el vacío de la ley. Así funciona la mente. Trata de relacionar problemas resueltos a problemas a resolver. Lo hace de manera intuitiva, pero plantea muchas posibles soluciones, porque también podría pensar que el esclavo es libre, porque alguien en el que aconteció un evento se genera una libertad para el esclavo, pues es la manera en que trabaja el primer momento inconsciente. Luego del primer momento inconsciente, llegamos al primer momento consciente. Ya este momento inconsciente es justo de manera inmediata, pasa muy rápido. Nosotros recibimos la información, planteamos con intuición de respuesta y ya nos ponemos a tono. ¿Qué hacemos? Y comenzamos a verificar toda la información, la comenzamos a ordenar, comenzamos a hacer gráficos, comenzamos a decir esto me sirve, esto no me sirve. Lo que se hace es que se ordena la información en el primer momento consciente. Y se ordena tomando en consideración que existen unas fases en las que se recepciona la información hasta que se presenta la respuesta. Estas fases que tenemos en cuenta son la interpretación y la percepción del asunto, las tendencias intuitivas para resolver problemas, el pensamiento rápido no reflexivo, el orden de los factores como se presentó y el principio de no contradicción. Bueno, percibimos. Lo primero que se hace es información, imágenes, problemas. Lo que hacemos o lo que vamos a mirar inicialmente es organizar la información en un sentido. ¿Qué información me sirve? ¿Qué información no me sirve? Orientarla. ¿Qué información es más relevante? ¿Qué información es menos relevante? Interpreto el problema. ¿Qué me sirve y qué no me sirve? Recuerden, en este punto lo que trato de hacer yo es identificar premisas. Por eso es importante la lógica. Si yo les hablo de la pensión de sobreviviente y me dice que para que se entregue debo vivir, identifico la disposición, que es la norma, si P entonces Q, hipótesis dependientes o independientes, mixtas, cuáles son las hipótesis relevantes para que se aplique la consecuencia. Hago el checklist y el siguiente día que llega el usuario a consultorio le digo, necesito esta información, ¿cuánto tiempo tiene viviendo con tu esposa? Tanto. ¿Cuánto con tu compañera? Tanto. Listo. Pero esta información, para poder calificarla como adecuada o inadecuada, tengo que comenzar a tomar otra información que es la fuente y comenzar a generar unos esquemas en los que yo voy dividiendo qué me sirve y qué no me sirve. Interpretación, adecuar la información. Acá cumple un papel preponderante la lógica operativa. ¿Por qué? Porque no hay como tal una estrategia que me diga a mí cómo recepciono yo toda esta información, sino mi propia manera de organizarla. Hago círculos, hago cuadrados, hago figuras, hago listas, hago checklists, lógica operativa, informal, cómo la desarrollamos, cómo se constituye en una herramienta. Y comienzo entonces a plantear yo hipótesis ya más complejas, no solamente son intuitivas como pasan en la primera parte, sino hipótesis situacionales y circunstanciales con tal de resolver el problema y llenarlo de coherencia formal. El razonamiento entonces trata de, como les dije, primero se aprecia el objeto. Se realiza un proceso de adaptación en el que se maneja la información con operaciones familiares. ¿Qué es conocido? ¿Qué me sirve? Para luego asimilarlo con un objeto o con otro ya familiarizado. Y de esa manera comienzo a resolver un punto o un asunto resuelto con un asunto o con el asunto que voy a resolver. Miren, yo les voy a poner un caso que me aconteció a mí por allá por el 2012-2013. En esos momentos era yo auxiliar de magistrado en el Tribunal de Barranquilla. Era una pensión de sobreviviente que se solicitaba por la concesión. La pedía la persona que aducía ser compañera permanente. El causante había fallecido ante la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, por allá por el 90, 80 y pico. Cuando yo verifico la ley, me dice, para yo poder determinar cuál es la regla o la norma que voy a aplicar,
tengo que irme antes de la Constitución del 91 y buscar la que se encontraba vigente el fallecimiento del causante. Era en vigencia de la Constitución del 86 y decía, no tiene derecho sino la cónyuge. Claro, porque la Constitución del 86 era una constitución eminentemente católica y no aceptaba la idea de que existieran compañeras o amantes o esto. A partir de eso, te da una respuesta y te dice, sí, esta es la respuesta, pero comienza a pensar uno, vea, pero ¿por qué es justo o no es justo? Comenzamos a asimilarlo con otro tipo de decisiones que uno comenzaba a ver dentro del sistema y a plantear otro tipo de respuestas al punto que llegamos a la idea de que debía compartirse la pensión, pero por asuntos que no se habían resuelto. Todo esto es lógica operativa y lo vamos a trabajar cuando comencemos a hablar de FIDE. Está conectado, por eso quiero que se haga un marco de relación y vamos a volver nuevamente en la parte de la tópica con todo el tema de la lógica operativa. Luego de que pasamos la parte de interpretación, llegamos a las tendencias intuitivas para resolver problemas, la siguiente fase. En esta se plantean los asuntos como muestran las opciones e inciden las respuestas que se presentan. Por lo que es importante tener en cuenta cuál es el problema para luego de tener claridad en el problema poder identificar la información de la manera en que se expresa. Recibimos la información, interpretamos, tomamos la información, claridad en el problema y a partir de ahí comenzamos nosotros a definir cuál es la información necesaria, lógica operativa, cuál es la información necesaria. El orden de los factores altera el producto, porque la manera en cómo se expresan los problemas y cómo los posicionamos los mismos, de acuerdo a la cantidad de información, determina las respuestas que nosotros presentemos. Porque cada quien, teniendo en cuenta su experiencia, las imágenes, recuerden nuevamente, del cáliz y todo lo de acá, determina de lo que percibimos, cómo lo ordenamos, qué tipo de respuesta encontramos. Una mala creación de una norma o la identificación de una norma inadecuada termina generando una respuesta completamente inadecuada para el asunto que se va a resolver. Es muy importante tener en cuenta lo presente, cómo ordenamos la información. Por eso es importante tener como primer elemento para ordenarla dentro de la lógica difusa es la identificación de la disposición, luego la creación adecuada de la norma para poder luego sí encontrar verdaderamente una solución al problema. El principio de no contradicción. Las cosas no pueden ser a la vez, pueden ser a la vez y no ser a la vez. Miren esta imagen. ¿Qué ven acá? ¿Un conejo o un pato? O es un conejo o es un pato, pero no pueden ser las dos cosas a la vez. Y depende de la manera en que se miren o cómo organizamos la información. Si nos proyectamos primero que todo la imagen dentro de esto, vemos un pico y podemos observar que es un pato. Cómo se organiza la información, el orden de los factores altera el producto. Cómo se organiza la información. Si nos enfocamos dentro de esto, que es la nariz, observamos con un conejo. Y el ojo está mirando hacia esta parte, es un conejo, pero no puede ser los dos. El orden de los factores altera el producto porque el problema no se resuelve de dos formas. Muchas veces solamente se puede resolver de una forma y tenemos que tener en cuenta cuando argumentamos que no puede ser a la vez y ser a la vez y no ser a la vez. Principio de no contradicción. La tercera fase, bueno, acá terminamos con las variables que utilizamos para o que se llevan a cabo dentro del primer momento consciente. Luego de que tenemos toda esta información organizada en el primer momento consciente, pasamos a un segundo momento consciente. Tengamos en cuenta que en el primer momento consciente lo que hicimos fue comprender el problema, recepcionar la información, organizar la información. Quiere decir que es importante, antes de resolver el problema, precisamente comprender el mismo. Una vez comprendido el problema y los elementos necesarios para resolverlo, nuestra conciencia se dirige a otros asuntos. En este momento, nuestra mente se desplaza de lo consciente a lo inconsciente.
Entonces, pasa del segundo momento consciente al tercer momento consciente y entramos dentro de una fase muy rápida en la que luego en el segundo momento consciente entramos a un pequeño o una pequeña fase inconsciente. La mente luego de que tiene la información toda recaudada, toda establecida, siempre trata de buscar respuestas dentro de fases inconscientes. ¿Qué pasa? Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido problemas muy complejos que resolver, en los que se plantean muchas hipótesis y de pronto un momento dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dejas la información sobre la mesa, te levantas y luego mientras tú vas caminando, ¡paf!, llega la respuesta. Entonces, de lo consciente pasamos a una pequeña fase inconsciente en la que encontramos respuestas sin saber de la manera cómo la estamos encontrando. La misma mente lo va realizando. Es importante muchas veces frente a asuntos que tengan mayor tipo de complejidad, que es a los que ustedes se van a enfrentar, esperar que esto ocurra. A mí personalmente me ocurre mucho que cuando estoy en la oficina y tengo asuntos demasiado complejos, dejo esperar un espacio antes de determinar qué respuesta hago. Por ejemplo, les cuento un momento. Tenía que dictar una sentencia laboral. El señor estaba pidiendo el pago de unos aportes que eran muy antiguos, pero había que pedir antes que se declarara la existencia de un contrato. Pues para mí en ese momento yo consideré que los contratos estaban prescritos y negué la sentencia, pero la dejé quieta. Luego en el camino, cuando iba en el transporte, yo dije, pero no me parece justo de que yo deje algo de esa manera. Yo creo que esta información me sirve para decir que se tiene derecho. Y volteé toda la sentencia. Así pasa mucho que cuando nosotros tenemos respuestas, es importante que una vez hemos comprendido el problema, no apresurarnos y tomar nuestro tiempo, porque la mente o la conciencia llega y te comienza a entregar razones. Por eso es importante no copiarse en los parciales, porque a veces nuestra propia conciencia, que trabaja por sí sola, nos está diciendo en como una pequeña percepción, ojo, déjalo que es así, escuchen la mente. Yo no sé si ustedes han escuchado esos dichos de los viejitos cuando dicen que uno cuando tiene un presentimiento tiene que escucharlo, tiene que atenderlo. Así pasa con la conciencia, así pasa con el momento inconsciente. Aprendamos a entender cómo se razona. Y en el tercer momento consciente procedemos a argumentar. Ya lo que terminamos acá es diciendo, la respuesta es esta. El oso debe transitar, el oso no debe transitar, el perro debe entrar, el perro no debe entrar. Entonces miren todo este recorrido que hicimos, desde la primera clase pasamos a la sentencia, porque vamos a trabajar sobre problemas jurídicos. Y cuando trabajemos sobre problemas jurídicos, yo quiero que ustedes tengan muy presentes cómo se percibe, cómo se plantea, cómo se soluciona el problema. Y para esto es importante toda la fase del razonamiento y entender o recordar, porque ustedes, yo sé que lo saben, cómo se argumenta dentro de la fase lógica. Desde un primer principio, recordemos o repasemos todo lo que trabajé acá, fase del razonamiento, recibimos la información por nuestros sentidos, qué información, cómo se plantea el problema, qué información, cómo se plantea el problema, debe sancionarse, no debe sancionarse, debe permitirse el oso pasear, no debe permitirse el perro ingresar, no debe permitirse el perro ingresar. Toda esta información ingresa y antes de dar una respuesta al problema, porque lo que se plantea es un problema que se va a resolver, pasamos por una fase inconsciente, se recibe la información está en nuestra mente y de manera intuitiva comenzamos a dar unas posibles hipótesis o respuestas, la organizamos en unas diferentes fases que pasa por la interpretación, que pasa por organizar, entender el problema, pasa por determinar cuál es la información relevante, porque no puede ser y a la vez no ser la respuesta, o entra o no entra, pero no puede entrar y no entrar a la vez, porque luego tenemos que, entendido el problema,
darnos un espacio para verificar si esa es la verdadera respuesta y finalmente argumentar en el tercer momento consciente. Jóvenes, tengo pendiente un trabajo con ustedes y es sobre la lógica fuzzy o la lógica fuzzy. ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo podemos desempeñarla? Quiero que se apoyen en FIDE, Teoría de la Argumentación, el libro de Atienza. En la tópica les va a dar una idea y comenzar a verificar qué tipo de herramienta podemos utilizar para organizar información. Eso les va a servir a ustedes. Y entonces hasta aquí dejamos este primer microclip o clase o simulacro de clase que vamos a comenzar a trabajar, no simulacro de clase, porque ya estoy diciendo el proyecto de clase que quiero implementar a ver cómo nos va, si les gusta o no les gusta, si les parece mejor estar todos conectados o si lo hacemos así con estas de 30 a 35 minutos, después nos conectamos, escuchamos dudas y nos vamos desarrollando. Entonces, muchas gracias, que tengan un buen resto de día.